Wow, that was wonderful. And it was so great to see the interest the young children had in Fue el bautismo que acabamos de presenciar, fue algo hermoso y estoy muy contento y impresionado de ver cómo nuestros pequeñitos estaban también aquí presenciando y estaban impresionados y contentos. Vayamos a la lectura Mateo 28, 18 al 20. La lectura es Mateo 28, 18 to 20. versos del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora sí podemos ir a Hechos 2, del 33 al 41. Acts 2, 36 to 41. Hechos 2, 36 al 41. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Thank you, Larry. Thank you, musicians. Gracias a nuestro hermano Larry y a nuestros músicos. Qué emoción esta mañana, gracias al Señor. Cada uno de nuestros hermanos que dieron su testimonio del cambio, fue todo esto porque en fe ellos creyeron y vinieron en el nombre de Jesucristo a entregar su vida, el único nombre dado a todos, sobre todo nombre. Oramos. Gracias, Señor. Nos regocijamos esta mañana por los testimonios que hemos visto, escuchado como una declaración pública, que hemos nosotros sido testigos. Nos regocijamos y sabiendo que tu buena obra, Señor, hacia nosotros se cumple y se transforma en nosotros. Y que, Señor, tú nos traes a este lugar en esta forma, identificando públicamente de la fe que nuestros hermanos tienen y vienen y se entregan. Y pedimos y oramos por su protección y por su continua fe e incremento del conocimiento hacia ti, Señor. Pedimos que nosotros como congregación ayudemos en oración a nuestros hermanos. Y, Señor, te pedimos que tú traigas a sus vidas, que a tu misericordia y tu amor, que tú vengas, Señor, cada día de ellos. Que, Señor, oramos que tú, Señor, nos puedas usar, Padre Santo, para ser testigos y bendición, y podamos invitar a otros, Señor, a tu conocimiento, que pongan su fe en ti, en ese nombre, nuestro Señor Jesucristo, y que sean salvos. Y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A menudo los amigos y familiares incrédulos no pondrán muchas objeciones a que una persona ponga su fe en Cristo o que vaya a la iglesia.
Pero en cuanto esa persona menciona que le gustaría ser bautizada, de repente los amigos y familiares pueden reaccionar muy negativamente, especialmente si es un familiar devoto de otra religión. Reconocen que hay un vínculo permanente en el rito del bautismo y eso les molesta. Y si usted apenas está incursionando en el cristianismo, el mundo no está demasiado molesto. Pero ser bautizado significa que te tomas esto en serio y que te comprometes a esta relación con Jesucristo sin intención de dar marcha atrás alguna. El enemigo reconoce eso y hay algo significativo en eso que cambia a las personas. Pero, ¿qué es el bautismo en agua y por qué es importante? ¿Por qué practicamos este extraño ritual que acabas de presenciar? Sumergir a las personas en agua. ¿Por qué miles de cristianos a lo largo de la historia de la Iglesia se han arriesgado a sufrir persecución y martirio para ser bautizados y bautizar a otros? Vayamos a Mateo 28, 18 al 19, que fue lo que leyó nuestro hermano el día de hoy. Hay una gran comisión. Mateo 28, del 18 al 19. Pero esta es la razón porque son bautizados en base a lo que nos dijo Jesús. Y Jesús vino y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Note el mandato. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. La Iglesia tiene el encargo de hacer la obra de bautizar. Y mire la primera ocasión en que esta gran comisión comenzó a cumplirse a través de los discípulos fue el día de Pentecostés. Note las palabras de Pedro mientras predicaba el Evangelio a esa gran multitud en Hechos 2, 37-38. Cuando eso fue lo que escucharon, fue la primera vez, cortó, llegó al corazón directo y en el nombre de Jesucristo llegó hacia ellos. Y dice aquí: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Notaron las palabras? Sea bautizado cada uno de vosotros. ¿Qué es el bautismo, hermanos? ¿Qué es todo esto del bautismo? El bautismo es el rito que inicia a un creyente en la comunidad cristiana y se reconoce. No es lo que te hace un cristiano, pero esto es el inicio de un creyente en la comunidad cristiana y se reconoce a esta persona como miembro de la iglesia, de la familia de Dios, al sumergir al creyente bajo el agua y traerlo nuevamente a la superficie como señal pública de que es un seguidor de Jesucristo. Esto es lo que el bautismo es una iniciación del creyente y tiene su significado, un simbolismo hacia el que vamos a explicar. Algunas iglesias practican una forma de bautismo en agua que consiste simplemente en rociar un poco de agua sobre la cabeza de la persona que está siendo bautizada. Sin embargo, esto no se ajusta a la definición de bautismo. La palabra bautismo proviene de la palabra griega baptizo, que literalmente significa sumergir, sumergir completamente o colocar. Es una palabra dirigida que se usa en el idioma griego y significa hundir un barco, ahogarse o perecer bajo el agua.
En lo que se refiere al bautismo en agua, el bautismo simplemente significa sumergir a una persona en agua y simbólicamente significa poner que sea muerto, que sea enterrado. Así que bautizar a una persona rociándole agua en la cabeza no es la forma en que se bautizan en la Biblia, no es consistente en lo que dice en la Biblia. Rociándole agua en la cabeza no es la forma que se bautizan. Vayamos a Marcos 1, 9 al 10. Marcos capítulo 1, versos 9 y 10. Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán. Mientras Jesús salía del agua, vio los cielos abrirse y el Espíritu descendió sobre él como paloma. La implicación era que Jesús había sido sumergido en el agua y salió del río. Vayamos a Juan 3, 23. Juan capítulo 3, 23. Juan estaba bautizando en Enón y la razón por la que bautizaba allá era porque había mucha agua. No necesitamos mucha agua para rociar a alguien, pero sí se necesita mucha agua para sumergirlos, para llevarlos ahí. Y ahora en Hechos 8:38, vayamos a Hechos 8:38. Felipe y el eunuco descendieron al agua y Felipe lo bautizó. 39. Ahora bien, cuando salieron del agua, nuevamente implicando que el eunuco había sido sumergido bajo el agua, no solamente rociado, se le sumergió. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es el significado? ¿Por qué practicamos el bautismo? Practicamos el bautismo en agua porque es algo que Jesús nos ordenó, nos instruyó a hacer. Jesús ordenó a sus discípulos que bautizaran a todos los que pusieran su fe en Él. En Mateo 28:19, Jesús dijo: Id pues y haced discípulos y todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En su gran comisión, Mateo 28 y Marcos 16, Jesús dice, con paso 1, en su gran comisión de Mateo y Marco, estableció el modelo para ser sus discípulos. Paso 1 dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ir, díganle la verdad. Paso 2 fue bautizar a los que creen. Paso 3, enséñeles todo lo que Jesús enseñó. Así que ves por eso que bautizamos, porque así nos dijo Jesús que lo hiciéramos. ¿Cuál es el significado del bautismo? ¿Qué significa todo esto? Cruzarnos de manos y que nos sumerjan. Bueno, el significado más importante del bautismo en agua es que nos identifica personalmente o nos conecta con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso es lo que significa, ese es el acto del bautismo. En Romanos 6, del 3 al 5, vemos aquí la ruta teológica del bautismo. Romanos 6, 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él para muerte, así como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros debemos andar en novedad de vida, porque si fuimos unidos a la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección.
generalizando aquí el bautismo cuando Jesucristo murió en la cruz. Un milagro tomó lugar ahí en morir y resucitar. Es que hubo un milagro ahí en la muerte de Jesucristo. Y como Él murió, el Espíritu también murió. Así también nosotros morimos. Esto fue algo espiritual. Morimos espiritualmente y resucitamos. Así como cuando Jesús resucitó, tu espíritu resucita. Cuando fuiste enterrado juntamente con Él, así igual resucitamos con Él. Cuando resucitamos con Él, no trae la muerte, lo que el viejo hombre que éramos, trae nueva vida. Al contrario, nuevo eres, nueva vida viene hacia ti. Cuando tú eres levantado, cuando sumerges y te levantan, es cuando estás, una nueva vida es que está saliendo dentro de ti. Y eso es todo simbolizo. Es un símbolo de lo que es el bautismo. Cristo murió en nuestro lugar por nosotros. Y todo lo que Él ha hecho es por nosotros. Y nosotros por fe es que seguimos todo esto. Y mira, milagrosamente nosotros podemos decir, yo fui crucificado con Jesucristo. Pero así, como Él también resucitó, yo también resucité. El bautismo en agua es una dramatización que recrea lo que te sucedió espiritualmente cuando te arrepentiste de tu pecado y pusiste tu fe en Jesucristo para salvarte de él, de tu pecado. Así que los niños estaban aquí viendo, ¿verdad? Observando, ¿verdad? Mamá y papá, ahora tienen ustedes la oportunidad de explicar a sus hijos lo que significa el bautismo, lo que es identificarse con la muerte y resurrección, ¿verdad? Y que cuando uno sale, una nueva vida viene. Así que primero, el bautismo significa que ha ocurrido una muerte. Una vez fui alguien, algo, hoy no, eso se murió. Gracias a Dios, eso queda enterrado y no existe más. Tu vieja identidad, tu vieja naturaleza pecaminosa que heredaste de Adán, que se caracterizaba por un corazón independiente y rebelde, ha sido crucificada con Cristo y está muerta. La persona que solías ser fue milagrosamente, pero literalmente muerta como pusiste tu fe en Jesucristo para salvarte de tu pecado. Segundo, el bautismo no es un funeral. Cuando te colocan bajo el agua, significa el entierro de tu vida antigua. Es una representación dramática que declara que cuando confiaste en Jesús, tu vida vieja, tu naturaleza pecaminosa, también fue sepultada con Cristo para nunca volver a ser recuperada, enterrado y olvidado. No hay vuelta atrás. Tercero, el bautismo es una declaración de un nuevo comienzo. Ser sacado del sepulcro del agua muestra que usted también participó con Cristo en su resurrección de entre los muertos. En Cristo habéis recibido una vida nueva. Has recibido la vida de Cristo, que es vida eterna, y has recibido una nueva naturaleza justa y pura, representada por el nuevo cuerpo limpio que sale del agua. Michael was threatening before that he was going to leave you under for 5 minutes and then lift you up. Well, no. The glorious part of the baptism is that you come up and you're alive, and a new life has begun. Is what is being enacted. In Christ, you received a new life. En Cristo, como decimos, recibimos una nueva vida representada por el nuevo cuerpo limpio que sale del agua. Así que el bautismo declara dramáticamente que eres una nueva creación, has nacido de nuevo y la persona que solías ser está muerta y se ha ido.
En 2 de Corintios podemos ver 5:17, quienes se vuelven cristianos se convierten en personas nuevas, ya no son los mismos porque la antigua vida se ha ido, ha comenzado una nueva vida. ¿Es el bautismo esencial para la salvación? Aquí la pregunta es, ¿el bautismo es esencial para la salvación, sí o no? No, el bautismo no te salva de tu pecado. Más bien, la salvación es un requisito previo para el bautismo. Una persona debe ser salva antes de ser bautizada. ¿Sí? Una persona que tiene que recibir, arrepentirse primero y venir a la fe. Ha nacido nuevamente. Dime tu testimonio. Dime tu historia. ¿Cómo sucedió? Vemos en Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos mediante la fe. No salvo por el bautismo, sino por la fe. Si un pecador pusiera su fe en lo que Jesucristo hizo por él en la cruz y confiara en Jesús para salvarlo de su pecado y luego muriera sin haber sido bautizado, él creyó, tuvo fe, pero nunca fue bautizado. Esa persona, según la Biblia, sería salva y pasaría la eternidad con el Señor en el cielo. Vayamos a Lucas. Vayan conmigo a Lucas 23, capítulo 23, 42 al 43. Lucas 23, 42 y 43. Aquí es cuando Jesús está ya crucificado, sigue vivo, pero está crucificado. Y recuerden que había 2 personas a un lado de él, 2, ¿verdad? Ladrones. Dice, entonces uno, el ladrón que fue crucificado en la cruz, junto con él, y le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ellos no tenían fe, pero como aquí se ve que está progresando, esto fue el único que podemos ver en la Biblia que le sucedió. Como podemos ver, él reconoció en ese momento, tuvo fe en ese momento y le llamó y le dijo. Y Jesús le aseguró, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. El ladrón no tuvo oportunidad de ser bautizado. Sin embargo, Jesús le aseguró su salvación simplemente por la fe para pedirle a Jesús que lo salvara. Entonces, ¿cuál es el valor de ser bautizado en agua si no es necesario para la salvación? Bueno, el bautismo es el primer acto de obediencia que el Señor exige de quienes acuden a Él. Hay un significado en el bautismo. Tiene una efectividad en el bautismo que tal vez no podemos entendamos, pero Dios en su infinita misericordia, bondad y sabiduría, Él sabe por qué eso tiene que suceder. Es para su propósito. Así que el bautismo es un acto de obediencia, como dice en Mateo 25:21. Enseña que a los que son fieles a las cosas pequeñas se les confiarán las mayores. La fidelidad en el bautismo a menudo actúa como un detonante que libera o activa la realidad espiritual interna para que nosotros podamos comenzar a vivir nuevas vidas exteriormente, como le hace Romanos 6:4. Así que esto actúa normalmente, detona, le libera cuando usted en fidelidad actúa en obediencia al bautismo, porque podemos ver la realidad interna espiritual, pero también es algo que podemos seguirla, vivirla externamente y progresivamente puede esto continuar. Por lo tanto, descuidar el bautismo resultará en que su progreso espiritual se atrofie y sea lento. Es posible que no puedas experimentar muchas de las bendiciones que tienes en Cristo. Es posible que no pueda crecer o avance hacia la madurez espiritual hasta que haya sido fiel en el bautismo.
Usted puede decir, no, todavía no me bautizo, no quiero, no estoy listo. Puede que usted no madure y continúe en la fe. Si usted descuida el bautismo, es probablemente que siga siendo un niño espiritual, frustrado por una vida cristiana, impotente e insatisfactoria. Rara vez Dios nos lleva al paso número 2, que es el bautizo, en nuestro progreso espiritual hasta que hayamos sido obedientes en el paso número 1. Pero una vez que confiamos y le obedecemos al bautizarnos, se nos abre la puerta para poder seguir adelante. Yo personalmente no conozco a nadie que se haya saltado el bautismo y que haya tenido que caminar o haya llevado un camino significativo con el Señor. De todos los que conozco, no conozco. Es fuerte en su fe. Ha sido bautizado en agua. Eso creo que es muy significativo. Todo creyente en Jesucristo debe ser bautizado. El bautismo en agua confirma tu decisión de ser seguidor de Jesús. Los requisitos básicos para el bautismo en agua son el arrepentimiento del pecado y la fe en Jesús, el Hijo de Dios. No tienes que tener todo el conocimiento de la Biblia para bautizarte, simplemente entendiendo lo que es el arrepentimiento y la fe, ¿verdad? Arrepentirse significa sentir dolor genuino por su pecado y decidir abandonar su antiguo estilo de vida pecaminoso. Es volverse al pecado a Dios. Es un cambio completo de dirección en tu vida. Tiene que ser algo, una decisión personal, no porque sus papás son cristianos, que sí que ellos ya son salvos, los hijos. Y por lo tanto, porque el bautismo no es necesariamente una salvación, para la salvación no es necesario el bautismo, ¿verdad? Aún así nosotros motivamos, sugerimos que sean bautizados como un acto de obediencia. Nosotros los bautizamos a los niños también, pero si tienen ese conocimiento, si son un poquito más grandes, de 12 o 13, realmente, si ellos desean ser bautizados, deberían ser bautizados. La traducción. It is also an age when we begin to think and act more independently and are less likely to be doing it just because that's what mom and dad want me to do. What if you had parents who baptized you when you were a baby? Does that count for anything? It was probably an expression of your parents' faith, but it wasn't an expression of your faith. There's no such thing as infant baptism or sprinkling taught in the Bible, and therefore it is a man-made practice that is not based. En el bautismo, como estaba hablando, en el bautismo infantil, el niño está ajeno a lo que está sucediendo. Eso no es un acto de fe propia, ni es obediencia por parte del niño. Y si no va acompañada de una fe salvadora, no tiene valor espiritual. Sin embargo, todo creyente en Jesucristo que tenga la edad suficiente para entender lo que está haciendo debe ser bautizado. El bautismo tiene muchos simbolismos funerarios, pero también tiene muchos paralelos simbólicos con las costumbres de una ceremonia nupcial. Al igual que una ceremonia de matrimonio, el bautismo en agua es una declaración pública de nuestro pacto con Jesús y nuestra unión con Él. Somos bautizados en el nombre. Si un niño se bautiza y no fue acompañado con la fe de Jesucristo, no hay una fe. El niño solamente fue mojado. Como sea, cada creyente en Jesucristo que está suficientemente grande
y entiende debería ser Baptism has bautizado. a lot of funeral symbolism that we talked about, but it also has a lot of symbolic parallel with the customs of a wedding ceremony. And I'll just get into a little bit of it here this morning, but like a marriage ceremony, water baptism is a public declaration of our covenant with Christ and our union with Him. Somos nosotros bautizados en el nombre de Jesucristo para declarar que hemos sido asumidos la identidad de Cristo. Como una novia nupcial asume la identidad de su novio. Así que de ahí viene todo esto. Tomamos la identidad de Jesucristo. El matrimonio es una foto de Jesucristo con la iglesia, la novia. Así que la declaración de un bautismo es un símbolo. La declaración del bautismo, ahora os bautizo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es paralela a la declaración de una boda. Ahora los declaro marido y mujer. Es una identidad, es una declaración. Y está afirmando la nueva identidad. La voluntad de ser bautizado le da credibilidad a su profesión de fe, El bautismo es más que simples palabras que fácilmente pueden resultar baratas y huecas. Es fácil para alguien decir que te ama, pero si está dispuesto a participar en una ceremonia de boda pública y casarse contigo, significa mucho más. El bautismo es poner tu dinero donde está tu boca. Es entrar públicamente en un pacto con Cristo. Profesar fe en Cristo, pero no estar dispuesto a ser bautizado es como decirle a tu novia o novio que lo amas, pero que no estás interesado en casarte. Así que tal vez es un poco exagerado la analogía que estoy tratando de dar a entender, pero ustedes me entienden. Así que, ¿cuándo debe bautizarse un creyente? ¿Qué tan pronto debe bautizarse un creyente? 1 año, 2 años, 4 años, ¿cuánto? ¿Qué tan pronto debe de bautizarse un creyente? Bueno, la Biblia enseña que el bautismo es uno de los primeros pasos de la confesión de fe para un nuevo creyente. No debe posponerse con ninguna idea falsa de que es necesario madurar o volverse más espiritual antes de estar listo para ser bautizado. Cada vez que una persona en el Nuevo Testamento ponía su fe en Jesucristo, era inmediatamente bautizada. En el Nuevo Testamento no hay evidencia de que alguna vez existió un cristiano no bautizado. La fe y el bautismo generalmente ocurrían tan estrechamente juntos que se convirtieron en términos sinónimos. Aunque sean diferentes, se distinguía, la práctica era poner tu fe en Jesucristo y te bautizabas. Y se han introducido muchas cosas que no son bíblicas. Ahora dices, tienes que ir a clases, tienes que entender de la teología, tienes que entender primero lo que es ser bautizado, pero no fue la forma en que se hizo cuando Jesucristo estaba o lo que dijo la Biblia, ¿verdad? Vayamos a Hechos 2:41. Hechos 2:41. Entonces los que recibieron con alegría su palabra fueron bautizados, y aquel día se les añadieron como 3,000 almas. Recibieron el Evangelio y fueron bautizados. Hechos 8:12. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe mientras predicaba las cosas acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres fueron bautizados. ¿Cuándo se les bautizó? Cuando creyeron.
fueron bautizados. Vayamos unos versículos más abajo, en el mismo capítulo 8, 35 y 38. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando por esta escritura, le predicaba a Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar de agua. Y el eunuco dijo, mira, aquí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Nótese que aquí como que Felipe quería darles unas clases primero de bautismo, pero el eunuco le dijo, mira, que hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Entonces Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes hacerlo. ¿Sí? Entonces nótese que aquí Felipe dijo, ok, no le exigió que tomara una clase tal vez, dijo, ok, de bautismo, ni que madurara en la fe, ni que se probara a sí mismo primero. Felipe simplemente dijo, si crees con todo tu corazón, puedes hacerlo. Y él le respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces ordenó al carro que se detuviera y Felipe y el eunuco descendieron al agua y lo bautizó. Vayamos a Hechos 16:30. 16:30. Y él, el carcelero de Filipos, lo sacó y dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces hablaron la palabra del Señor y él y todos los que estaban en su casa, y tomándolos en esa misma hora de la noche, les lavó los azotes y al instante fueron bautizados y toda su familia. No creemos que una persona debe ser bautizada el día exacto que es salva. La Biblia no hace una declaración tan precisa. Sin embargo, el ejemplo de las Escrituras deja claro que no debe haber una gran demora en ser bautizados, como dice aquí en Hechos 2:41 y 8:12. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si usted fuera bautizado de niño o de adulto de una manera no bíblica? Yo sé que algunos puede que vengan de alguna tradición donde el bautizo se le hizo de niño, ¿verdad? Ustedes pueden notar que bautizamos en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Esto viene de la Biblia. Entonces, ¿debería ser bautizado nuevamente de una manera autorizada por la palabra de Dios? Tenemos nosotros 3 razones por qué bautizamos simplemente en el nombre de Jesucristo. Primero, el nombre de Jesucristo es la autoridad, ¿verdad? Es la autoridad que viene, donde dice en Hechos 19:1-3, para encontrar un precedente bíblico para el bautismo. Y aconteció que, estando Apolos en el Corintio, Pablo, pasando por las regiones superiores, llegó eso y encontrando dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y él les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Entonces dijeron, en el bautismo de Juan. Juan el Bautista, a que había sido bautizado estos hombres, había muerto antes de la crucifixión de Jesús. Por lo tanto, estos hombres habían sido bautizados en agua antes de convertirse en cristianos, y Pablo les explica que necesitaban algo más. En Juan 17:11, por ejemplo, dice, ya no estoy en el mundo y sin embargo ellos mismos están en el mundo. Y yo vengo a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre y el nombre que me has dado, para que pueda ser uno tal como nosotros somos. ¿Qué nombre le dio el Padre a su Hijo? Por ejemplo, en Filipenses 2:9-11, por eso también Dios los exaltó hasta el sumo y les dio el nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla.
Así que la tercera razón es que bautizamos en el nombre de Jesucristo. Es que Jesús les dijo a sus discípulos que así bautizaran en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? En Mateo 28 dice al bautizar en el nombre de Jesús. ¿Sí? Porque es el nombre sobre todo nombre, que es el nombre de Jesucristo, como dice en Filipenses 2:9. En Hechos 8:16 dice, habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En Hechos 10:48, entonces Pedro ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. A Hechos 19:5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. El bautismo en agua confirma la decisión de ser seguidor de Jesucristo. Es un rito de iniciación que inicia a un creyente en el cuerpo de Cristo y la familia de Dios. Por eso se dice en el nombre de Jesucristo. Cuando te colocan bajo el agua significa el entierro de tu agua antigua. Ser sacado de tu tumba de agua muestra que eres una nueva creación. Has sido nacido de nuevo. La persona que solía ser está muerta y se ha ido. El bautismo es el primer acto de obediencia que el Señor exige de quienes acuden a Él. El bautismo en agua actúa como es un bautismo. Es un crecimiento activa, es un crecimiento espiritual. Si descuida el bautismo, es probablemente que siga siendo un niño espiritual, frustrado por una vida cristiana y imponente. Aparte del ladrón en la cruz que no pudo ser bautizado, no existe en la Biblia ningún creyente que no haya sido bautizado. Es el primer acto de obediencia al bautismo para seguir en obediencia al Señor. Eso es un detonante nuevamente, es un crecimiento espiritual. El no hacerlo nuevamente es algo que no nos hace avanzar. Así que, aparte del ladrón en la cruz que no pudo ser bautizado, no existe en la Biblia ningún creyente que no haya sido bautizado. No es opción. Por lo tanto, los animo a cualquiera de ustedes que no haya sido bautizado según las Escrituras como creyente a dar un paso de fe adelante en fe y en obediencia. Es un acto de obediencia, no tiene que ser la semana que viene o mañana, es cuando sea, cuando ustedes decidan hacer este paso de obediencia, paso en fe. Es un gozo para toda la congregación, es un gozo para ti y será significativo para ti. Platiquen con los que fueron bautizados esta mañana. Estaríamos encantados de tener otro servicio de bautismo para dar cabida a cualquiera que desee obedecerle en la expresión tan significativa de su fe y unión en Él. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, tu amor, que nos causes, Señor, en nuestros corazones, seguir adelante, Señor, en tu fe, en obediencia. Y, Señor, cedemos ante ti, oramos, Señor, para que todo esto, Señor, fluya, Señor, en obediencia. Y todo eso te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.